¿Cómo te va? Soy Humberto Pedrosa de Anda y estamos haciendo una prueba de bondad de ajuste de un conjunto de datos a la distribución uniforme. En la cápsula anterior dijimos que no vamos a ejecutar ni los pasos 6, 7 y 8 en una prueba de hipótesis y ahora vayamos al paso número 9, que consiste, bueno, dice textualmente transformar las medias de las muestras en un valor de chi cuadrada, es decir, obtener el estadístico de prueba. De hecho, aquí no vamos a obtener ninguna media. Más bien lo voy a dejar así este paso con la siguiente redacción, que diga hay que obtener un valor de chi cuadrada, es decir, el estadístico de prueba. Bueno, tú recordarás que habíamos puesto los datos acá en una tabla de distribución de frecuencias y luego habíamos hecho este gráfico con los mismos datos. Bueno, esta tabla de distribución de frecuencias yo ya la copié y la puse acá más abajo. Aquí está, tenemos las diferentes calificaciones y aquí está la frecuencia que vimos. Bueno, pues esta frecuencia que vimos en los datos es precisamente la frecuencia observada, que es un valor que se necesita para obtener chi cuadrada. Para obtener chi cuadrada necesitamos a la frecuencia observada restarle la frecuencia esperada, y luego elevar eso al cuadrado, sumar y finalmente dividir entre la frecuencia esperada. Eso es precisamente lo que vamos a hacer en esta tablita. Vamos a encontrar ese valor de chi cuadrada. Por lo pronto ya tenemos la frecuencia observada, que es esta columna. Es la frecuencia que vimos en los datos. Ahora, vamos a calcular el valor de la frecuencia esperada. Para ello hagamos lo siguiente. Si nosotros creemos que los datos siguen la distribución uniforme, eso quiere decir que cada una de las clases debe tener la misma probabilidad de tener una calificación. Y tú sabes que el total es 100%. 100% es el total del área dentro de las probabilidades. Entonces, si existe la misma probabilidad en cada una de las clases en las que hemos dividido los datos, quiere decir que tengo 1, 2, 3, 4, 5 clases, entonces la probabilidad en cada espacio será ese 100% entre el total de clases que tengo, que fueron 5 clases. Entonces, la probabilidad de que un alumno saque una A es de 0.2, o dicho de otra forma, 20%. Y esta probabilidad es la misma para todas las clases, dado que es una distribución uniforme. Sería el 100% entre 5 en todos, absolutamente todos los casos. Cualquier clase tiene la misma probabilidad de ser seleccionada y entonces es del 20% esa probabilidad. Bueno, pues con esta probabilidad teórica, digamos, la que la teoría de la distribución uniforme nos indica, podremos calcular la frecuencia esperada. La frecuencia esperada se calcula con la fórmula probabilidad pi, que es lo que tengo en esta columna, multiplicado por el total de datos analizados. Entonces, la frecuencia esperada de la primera clase será 20%, que es el valor de pi, multiplicado por el total de datos que tengo, que son 100 datos. Y así lo voy a hacer para el resto de las clases. 20% para la segunda clase por el total de datos. Para la siguiente clase nuevamente 20% por el total de datos. Para la siguiente clase otra vez 20% por el total de datos. Y para la última clase nuevamente 20% por el total de datos. Entonces, se esperaría que hubiera 20 alumnos que obtuvieran una A, 20 alumnos que obtuvieran una B, 20 alumnos que obtuvieran una C, 20 alumnos que obtuvieran una D y 20 alumnos que obtuvieran una F. El total de la frecuencia esperada, vamos a ver cuál es. Tú ya te has de imaginar cuál es ese valor. 100 alumnos. Al final los totales siempre nos deben coincidir, tanto en la frecuencia observada como en la frecuencia esperada. Ya teniendo la frecuencia esperada es muy sencillo calcular el valor de chi cuadrada. Ahora necesito simplemente a la frecuencia observada restarle la frecuencia esperada. Es decir, a la frecuencia esperada en la primera clase, que fue de 14, restarle 20, que fue la frecuencia esperada. Y esta fórmula la corro para el resto de las celdas, para el resto de la columna, y la diferencia entre la frecuencia observada y la frecuencia esperada es la que se ve aquí. Ahora tengo que elevar
esas diferencias al cuadrado. Lo voy a hacer en esta columna. Menos 6 lo voy a elevar al cuadrado. Este gorrito de aquí, si tú presionas la tecla Alt-GR que está junto a la barra espaciadora y después el signo de gorrito que está a la derecha de la ñ, con eso te va a aparecer este signo que significa elevar a cierta potencia, y yo quiero que se eleve a la potencia 2 al cuadrado. Y ahora ya nada más corro la fórmula hacia abajo haciendo doble clic en la esquina inferior derecha. Ya tengo la frecuencia observada menos la frecuencia esperada. Ahora tengo que dividir entre la frecuencia esperada. Entonces el 36 lo voy a dividir entre la frecuencia esperada, que fue 20, y esta fórmula la corro hacia abajo, haciendo doble clic en la esquina inferior derecha. Finalmente, la fórmula de xi cuadrada, para que la puedas ver bien, ahí está, hay que sumar todos los valores de esta columna. Entonces lo sumo. Y listo, ya está. El valor de mi estadístico de prueba es de 10. Gracias por tu atención. Te espero en la próxima cápsula.